Muy buenas tardes, amigos y amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa preparado con muchísimo cariño. Muy buenas tardes, Dorita. Buenas tardes, Tati. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien, ¿tú? Estoy bien, contenta. Tenemos salud, tenemos juventud. Así también. También para seguir. No lo diga bajito, que así es. Es verdad. Y para continuar con nuestra misión de informar con responsabilidad y de educar a través de la profesión que nos tocó, que es ser periodistas. Así es, y yo creo que el mejor mensaje, la mejor educación que podemos dar es advertirles a las personas que estamos viviendo una epidemia de dengue en nuestro país, que no es el primer año, que años atrás, el 2015 fue la última epidemia que tuvimos de dengue, se sabía que este era un año epidémico, que había que tomar las medidas de prevención, pero nunca es tarde. Es verdad que tenemos muchos casos, hay muchos fallecimientos, lamentablemente, y todavía es tiempo de que cada uno de nosotros adoptemos las medidas preventivas en nuestro hogar y alrededor de nuestros hogares, para evitar que se siga reproduciendo el mosquito que transmite esta enfermedad. Se requiere coordinación y que los demás poderes del Estado asuman su responsabilidad. Es el caso de los cabildos. Los cabildos tienen la responsabilidad de la limpieza de la ciudad. Los ciudadanos tienen la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de mantener nuestro entorno limpio, porque no tenemos que esperar que el Ministerio de Salud, que el Servicio Nacional de Salud y que los ayuntamientos limpien los alrededores de nuestras viviendas. Exactamente, y como cada año siempre se habla de que hay problemas en el manejo de la enfermedad. Parece que todavía hay problemas para el diagnóstico temprano, porque las madres van temprano con sus niños al médico, nos consta eso, que desde que le da fiebre, y por eso hablamos siempre de dengue, porque las personas, si al niño le da fiebre, está pendiente. Las madres le tienen miedo a la fiebre. La madre le tiene miedo y van al médico, pero se habla de que hay problemas en el manejo de la enfermedad, de que lo tratan, no lo tratan como dengue, de que cuando vienen a darse cuenta ya el niño está muy complicado, y hablamos de niños porque el 80% de los casos son en menores de 15 años. Entonces yo voy a hacer una propuesta para ver si alguien la toma. ¿Por qué en las universidades no se incluye el dengue como materia ya para la enseñanza de cómo diagnosticarlo? Porque lo tenemos todos los años. Entonces yo creo que una mejor manera de que el médico que sale de la universidad salga con esta enfermedad en la cabeza y fresca los síntomas y cómo tratarla, pienso que podría introducirse como currículo en las universidades. Tu propuesta es sumamente correcta, porque ¿qué dijo el ministro de Salud, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, esta semana, y algunos médicos de Robert Rick Cabral? Que hay una cohorte de galenos que está saliendo sin haber visto dengue. Por ejemplo, el dengue no es epidemia todos los años. Entonces, ¿qué ocurre? Si cada 3 años hay una epidemia, hay una cohorte de médicos que se va sin haber visto casos de dengue. Exactamente. Entonces, si esos médicos no atendieron dengue, pues se van a quedar como en el aire. Y eso dicen que es lo que está pasando en el sur, que están enviando los pacientes descompensados desde el sur del país. Sobre todo el sur. Y recordemos que a las unidades de atención primaria, por lo general, van esos médicos jóvenes. Generales. Exacto, médicos generales, y estos médicos que salen de la universidad todavía sin hacer la especialidad, lo mandan a estas unidades. Cruditos. Exactamente, sí. A esos lugares apartados, vamos a citar el sur, que nos dicen que la mayoría de los casos están llegando de ahí, y no conocen realmente la sintomatología del dengue o cómo tratarlo. Entonces quizás si salen de la universidad ya con esos criterios claros, frescos, definidos, entonces tendrían ya otro tratamiento. Y señores, son dominicanos, son seres humanos que están muriendo. Mal contado, como se dice en la República Dominicana, el Robert Reed lleva 32 víctimas de fallecimientos. El otro día daban la voz de alerta de 40 víctimas, pero sabemos que es más, porque aquí hay problema, y me decía alguien de las aseguradoras, que por ejemplo yo le pedí que me dieran la cobertura de atención por dengue, y me dicen no, porque en cualquier consultorio le dicen a la secretaria, ponle dengue, tiene dengue, y le dicen ponle una neumonía. Exacto. Entonces hay problemas serios para el registro del diagnóstico de dengue. Y el subregistro siempre ha estado presente en nuestro país, no solamente en dengue, sino en todas las enfermedades, porque si uno de los problemas que tenemos en el sistema es que no tenemos datos, o sea, no tenemos registro claro de tumores, de enfermedades, de todo lo que afecta al sistema de salud, y eso impide que se tomen las decisiones y las políticas adecuadas. Y bueno, recordar ya por último sobre este mismo tema al Ministerio de Salud. Los periodistas no son enemigos del sistema, no son enemigos de ninguna autoridad. Los periodistas cumplen con su deber de informar.
puede haber que se desvirtúe la comunicación, un elemento de la información donde no hay comunicación real, donde el periodista descubre que hay subterfugio, entonces escribe, busca la información por otro lado y ahí puede haber, pero no hay intención de dañar a nadie. Y cuando nunca. No hay un flujo claro de informaciones, pues sencillamente vienen las especulaciones o aquel da un dato, otro da otro dato, porque no hay informaciones claras y en el momento que se necesitan. Bueno, yo creo que con este ya llamado que tú haces, con esta exhortación, pues nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Continuamos en 2x3 en salud y contento de que ustedes nos sigan y vamos a darle paso a la entrevista de esta tarde que no tendrá desperdicio, estamos seguros de eso, y tenemos con nosotros al neurocirujano José Vidot Franco. Con él vamos a hablar del Gamma Knife, que hemos hablado en otras ocasiones aquí en este programa, y de problemas o de enfermedades y de movimientos anormales y todo lo que tiene que ver con nuestro sistema nervioso. Doctor, gracias por acompañarnos, para nosotros un gran placer tenerlo aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la receptividad, la agradable bienvenida que me han dado en el día de hoy. Bueno, doctor, y con Gamma Knife es un tema no desconocido ya en 2x3 en salud, pero comencemos recordando qué es Gamma Knife, qué es eso. Parecería que estamos hablando de radiofrecuencia, de radiaciones. ¿Qué es Gamma Knife? Es interesante la forma en que lo introduce porque las personas le llaman mucho la atención el nombre, que es una palabra compuesta del inglés. Gamma viene de la fuente que da la energía al aparato que utilizamos, que son rayos gamma, radiación gamma. Y knife significa bisturí o cuchillo. Entonces, el nombre es la combinación de bisturí de rayos gamma. Sí. A mí me gusta llamarle al Gamma Knife cirugía cerebral sin bisturí. Porque cuando se oye la palabra knife y la gente sabe que eso significa cuchillo o bisturí, tienen la idea de que le van a cortar. Entonces es importante dejar bien claro en la mente de su audiencia que aunque el nombre implica la palabra bisturí, no hay un bisturí real, es un bisturí virtual. ¿En qué consiste? El Gamma Knife fue inventado por un neurocirujano, el doctor Lars Leksell, sueco, en los años 50 del siglo pasado. Consiste en un equipo en donde hay 201 fuentes de una sustancia llamada cobalto 60, un material radioactivo, que están organizados en una hemisfera. La mitad de una bola es una hemisfera. Esas 201 fuentes están apuntando hacia el centro de la hemisfera. Entonces, ellas emiten radiación gamma. Esa radiación gamma tiene un efecto biológico, es decir, afecta a los tejidos. El Gamma Knife consiste en colocar la patología o el órgano que vamos a tratar en el centro de esa hemisfera para que la radiación le actúe con la precisión de un bisturí. ¿Por qué con la precisión de un bisturí? Porque es un equipo, como le dije, inventado por un neurocirujano para hacer neurocirugías, es decir, cirugía del sistema nervioso central y específicamente del encéfalo. Es decir, el Gamma Knife solo sirve para tratar patologías de la región craneal, desde la región craneal hasta el primer segmento cervical. Entonces, para poder hacer radiocirugía con Gamma Knife, se necesita de la colocación de un aparato que es como una corona, se llama marco estereotáxico. Entonces ese marco estereotáxico le da una referencia rígida al cráneo y nos permite hacer mediciones por debajo del milímetro en exactitud, submilimétricas. O sea que es algo sumamente preciso. Sumamente preciso. Entonces la precisión se completa porque las imágenes que se adquieren para hacer los cálculos de la lesión o de la región donde se va a aplicar la radiocirugía son de muy alta calidad y definición. Utilizamos resonancia magnética de la mayor potencia disponible en el país, de 3 Tesla, y tomografía de 64 cortes. Entonces, también utilizamos angiografía digital en algunos casos. La fusión de las imágenes nos permite en el software, en el programa de computación que se utiliza para hacer la programación, delimitar con mucha precisión
la estructura o lesión que vamos a tratar, calcular la cantidad de radiación que amerita esa patología y también poder calcular la potencial acción de la radiación en estructuras u órganos vecinos a la lesión. A veces hay estructuras que no pueden recibir una radiación alta, entonces amerita de una planificación para proteger esa estructura. Entonces nosotros podemos decidir cuáles rayos de esos 201 rayos van a pasar por esas estructuras y cuáles no. Es una decisión del neurocirujano. Del neurocirujano en la planificación previa. Después de que hacemos la planificación, entonces viene la fase de la aplicación del tratamiento. Durante la aplicación del tratamiento, el paciente al que se le ha colocado previamente bajo anestesia local, con la anestesia que le dan los dentistas a cualquiera de nosotros cuando lo van a sacar o tratar una caries, que es algo sencillo, silocaína, se pone 4 puntos de anestesia, 2 acá y 2 acá para fijar el marco. El paciente siente una ligera presión, el pulloncito de la anestesia, se le da una sedación leve con algún ansiolítico previo, de tal manera que no es tan molesto. La enorme mayoría de los pacientes o se duermen o se relajan de tal manera que después no recuerdan bien el evento. Entonces, después de que se le coloca el marco estereotáxico, que es la única fase, vamos a decir, invasiva y es mínimamente invasiva, se hacen las imágenes del día, porque hay imágenes que se hacen previamente, las imágenes del día, que consisten normalmente en una tomografía con angiografía, con inyección de contraste endovenoso, y se pasa a la aplicación del tratamiento. Durante el tratamiento, el paciente se coloca con el marco estereotáxico fijado a la base del equipo. Entonces, eso permite una posición precisa y rígida en donde no admite mueve la cabeza. Entonces, el bisturí, el Gamma Knife, siempre está emitiendo radiación al mismo lugar. Ahora mismo nosotros estamos hablando y esté o no tratándose paciente en Gamma Knife, la radiación está cayendo en ese lugar. Lo que nosotros tenemos que hacer es planificar la posición de la cabeza a través de un sistema computarizado que se llama APS, que es un sistema de posicionamiento muy sofisticado. Se mueven los milímetros que sea necesario mover para que la lesión quede en el centro de esa hemisfera. Y el tratamiento, doctor, ahí mismo, perdone, el tratamiento que está recibiendo ese paciente intervenido virtualmente es en base entonces a radiación. A radiación de rayos gamma. Él está recibiendo eso en su cerebro. En su cerebro. Pero ¿qué pasa? La parte bonita, la parte, vamos a decir, fina de la base racional del tratamiento es que todas estas fuentes de radiación están apuntando al mismo lugar, pero proveniendo de lugares diferentes dentro de mi esfera. Entonces, todas ellas están separadas lo suficiente para que cuando entren, al entrar por diferentes lugares del cráneo, no tienen la potencia para dañar las estructuras que atraviesan. Pero cuando se juntan todas en el centro, hacen su trabajo. Hacen su trabajo. Entonces, consiste la radiocirugía con Gamma Knife en la aplicación de una alta dosis de radiación a un pequeño volumen de tejido con una máxima precisión. Y ahí es la gran diferencia con la radioterapia. Exacto, que la gente teme, me dieron radioterapia, pero me afectaron, o sea, se me afectó, o las células que no necesitaban las recibieron. Entonces, la radioterapia es un excelente tratamiento para las pacientes con cáncer, pero la radioterapia no es la mejor opción para pacientes que tienen lesiones encefálicas. Exactamente. ¿Por qué? Porque el tejido cerebral es muy sensible a la radiación. Entonces, el racional de la radioterapia es inverso al de la radiocirugía. Perfecto. Porque en la radioterapia se da una baja dosis de radiación a un gran volumen en muchas sesiones. Eso permite reducir la acción tóxica en los tejidos, pero no impide que se acumule la radiación en el tejido cerebral sano. Entonces, cuando la radiación entra a través del Gamma Knife, cada rayo, cada haz de radiación tiene una potencia baja. Entiendo. Y él solo se junta con sus compañeros en el centro de donde lo necesita. Y ahí hay una alta potencia. ¿Y no le genera ningún tipo de contratiempo? No genera daños
al tejido cerebral adyacente si se hace la planificación adecuada. Perfecto. Entonces nosotros tenemos múltiples opciones para, por ejemplo, en lesiones que están cercanas al nervio óptico, que es la estructura, al aparato óptico que incluye los nervios, el quiasma y la radiación óptica. Es la estructura más sensible a radiación y nosotros hemos definido en el Centro Gamma Knife, que tiene una de las, además de la virtud de ser el único centro de nuestro país y el más activo de la región, el más activo de la región de Centroamérica del Caribe en aplicación de este tipo de tratamiento, hemos tenido la suerte de poder producir conocimiento que le sirva a otros lugares, porque se han definido estrategias en nuestro centro para poder cuidar mejor. Por ejemplo, nosotros fuimos pioneros en utilizar secuencias de resonancia magnética específicas que nos permiten ver con mayor definición las fibras del nervio óptico en pacientes que tienen lesiones tumorales que las deforman y no son fáciles de identificar por la deformación anatómica. Y hemos hecho trabajos de investigación en donde demuestra la eficiencia de estas secuencias de imágenes para identificar estas fibras y poderlas proteger mejor de la radiación. Inclusive hemos también sido pioneros en la administración de la radiocirugía hipofraccionada en pacientes que tienen lesiones en esas regiones para dar la alta dosis, pero protegiendo más la estructura visual. Entonces, hay una amplia gama de patologías que pueden ser tratadas eso le iba a preguntar, con este doctor, tipo de... el paciente que llega ya a darse este tratamiento, ¿ya tiene su diagnóstico definido de lo que tiene en el cerebro? ¿Y cuáles son los tipos de tumores que se pueden tratar con el Gamma Knife? Nuestro gran aliado en el referimiento es la información. Exacto. La información que nosotros le damos a sus oyentes, la información que tienen ustedes, periodistas especializados en salud, que las felicito de paso por su decisión de dedicar su oficio a esta rama del conocimiento que hace mucha falta y es muy bienvenida en nuestro medio. Y de la información que tienen los médicos, especialistas, subespecialistas, los neurólogos, los neurocirujanos, los oncólogos clínicos, los radiooncólogos, los oftalmólogos, endocrinólogos, otorrinos, que son nuestros... bien amplio. Sí, muy amplio. ¿Por qué? Porque la patología más frecuente en ser tratada con radiocirugía en el mundo son las metástasis cerebrales. La metástasis de lesiones cancerígenas que están en otras partes del cuerpo. Existe la idea, perdóneme doctor Vidó, existe la idea del que tiene metástasis y ya llegó a su final en la población. Sí, realmente. Cuando hay metástasis cerebral es un signo de un avance importante en la historia natural de un paciente con cáncer. Pero no necesariamente es el fin. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque a veces se tiene una dificultad del paciente llegar a nosotros porque se queda en los canales tradicionales del tratamiento de la metástasis al sistema nervioso central, que es la radioterapia. Realmente ya en el mundo son muy pocos los pacientes de metástasis cerebral que llegan a radioterapia. Muy pocos en el mundo. Sin embargo, en nuestro país no. Todavía se quedan siendo tratados con radioterapia. Y eso hemos ido rompiendo a base de mucha información y difusión. Yo creo que tal vez los médicos del Gamma Knife somos los que más molestamos con esto de dar información sobre Gamma Knife, porque es un arma preciosa, sofisticada, precisa, muy útil, que tenemos el lujo de tenerla en República Dominicana. Del primer mundo, como quien dice. Desde el 2011. Es un lujo. ¿Y qué porcentaje de sanación? No sé si se usa la palabra garantiza el Gamma Knife. Bueno, eso va a depender de la patología. Realmente es excelente en el tratamiento de las metástasis del cerebro, pero va a depender de la biología del tejido que se esté tratando. Pero lo que quiero dejar claro es que a pesar de que en el mundo la primera indicación de radiocirugía es la metástasis, en nuestro país no es la primera. Todavía no. No es la primera, y eso ha ido aumentando en la medida en que los oncólogos que están informados, que tienen compromiso con la
calidad y la preservación de la salud del paciente, no solamente la salud en cuanto a que no muera de metástasis, sino de que no se deteriore su cognición, su capacidad mental. Estos oncólogos están refiriendo a Gamma Knife, pero hay muchos que todavía continúan refiriendo de manera tradicional a la radioterapia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la radioterapia... Doctor, para que nos defina la diferencia y quede bien claro el mensaje sobre lo que usted nos está hablando, vámonos a una breve pausa. Perfecto. Y regresamos en un momentito. No se lo pierdan. Continuamos esta conversación con el neurocirujano José Orlando Vidó Franco. Uno siempre tiene Vidó Medina porque se le metió eso en la UAS con su padre, que era rector de la Academia Estatal de la UAS. Todavía hay muchos pacientes que me dicen así. Vidó Medina. Sí, Vidó Medina por su padre, que un distinguidísimo y ejemplar ciudadano dominicano. Bueno, Muchas entonces, gracias. doctor, con usted hablamos en el último segmento, cuando nos fuimos a la pausa, sobre esa diferencia y cómo la diferencia entre Gamma Knife para tratar la metástasis, por ejemplo, y cómo todavía se es tradicional en otros métodos más convencionales. Sigamos esa idea. Sí, como le decía, la radioterapia es un excelente tratamiento para patologías oncológicas en el resto del cuerpo y se utiliza en el cerebro cuando la metástasis es diseminada alrededor de las membranas cerebrales y no hay un foco de definición precisa. Pero la mayoría de las metástasis son lesiones que tienden a ser redondeadas y muchas veces a ser pequeñas y pueden ser fácilmente delimitadas en un lugar o en múltiples lugares del cerebro. Y para estas condiciones lo mejor es dar la radiocirugía. ¿Por qué? Porque por el principio de la radiocirugía, donde el tejido adyacente es pobremente afectado por la radiación, pero la lesión en donde se focaliza es altamente afectada por la radiación, y como muchas veces hay múltiples metástasis, nosotros podemos tratar los pacientes de metástasis cerebrales en diferentes momentos de la evolución. ¿Qué significa esto? Imaginémonos un paciente que tiene un cáncer de pulmón y se le detecta una metástasis cerebral única. Si se le va por el camino de una radioterapia, se le va a tratar adecuadamente la metástasis con esa radioterapia y se la va a controlar porque ella es eficiente. Pero, ¿qué va a pasar? La cantidad de radiación que va a recibir el cerebro sano de este paciente va a hacer que si en la evolución de su condición vuelve a tener otra metástasis cerebral, ya no se pueda tratar. ¿Por qué? Porque la toxicidad de la radioterapia al cerebro sano va a hacer que la cognición, la capacidad de utilizar su memoria en ese paciente se deteriore con la primera radioterapia y ya tú no le puedes volver a dar. Ya no tiene otra opción. Entonces, la historia natural de la enfermedad va a ser más corta, el paciente va a morir más tempranamente porque tú no lo vas a poder tratar la próxima metástasis. Entonces, si tú tienes múltiples metástasis, le van a dar radioterapia y te la va a tratar, pero cuando se curen esas y salgan otras, ya no le vas a poder tratar. Pero eso la gente lo tiene que saber, doctor. Exactamente. Mucho Entonces, más. nosotros hemos tenido la posibilidad de tratar pacientes de metástasis cerebrales en 3, 4, 5 ocasiones, lo que ha permitido que ese paciente sobreviva durante años. Hemos tenido pacientes de 4 o 5 años, pacientes que en el pasado con la primera metástasis iba a significar el fin de su vida. Nosotros hemos podido tratarlo en varias ocasiones. Yo tengo pacientes que hemos tratado en diferentes momentos, episodios, hasta sumar 5 o 6 episodios de metástasis. Y estos pacientes continúan teniendo su vida normal, con su cognición normal, con calidad de vida, en donde no ha sido la metástasis cerebral lo que ha terminado con su vida. Lo que ha fallado, doctor. ¿Y el Gamma Knife se puede someter a ese tratamiento a cualquier edad? ¿No hay restricción? Sí, por su baja toxicidad es posible tratar pacientes de edad pediátrica siempre que el cráneo ya esté sellado, es decir, cuando ya el cráneo está soldado y que ya no hay... ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando de los primeros 2, 3 años de vida. 3 años de vida. Porque en los bebés de 1 año, donde todavía no se ha soldado, tú no le puedes fijar el marco estereotáxico porque va fijado al hueso. Pero en niños de más de 2 años, donde ya está eso formado, se puede hacer. ¿Y el tamaño del tumor tiene que ver también para someterse a ese? Sí, mientras mayor es la lesión, menos es susceptible de ser tratada con Gamma Knife. Mientras menor es mejor.
Ahora, hay lesiones que tienen la característica de ser grandes y en lugares poco accesibles. Por eso es que esto es una herramienta neuroquirúrgica. Por eso el que decide quién debe tratarse con Gamma Knife o no debe ser el neurocirujano subespecializado. ¿Por qué? Porque hay lesiones que, aunque son susceptibles de ser tratadas con Gamma Knife, es mejor reducirlas quirúrgicamente primero. Es decir, que el neurocirujano no renuncia a abrir la cabeza. No, nosotros seguimos siendo neurocirujanos convencionales en cuanto que operamos con bisturí abierto en quirófano normal, con anestesia general, pero tenemos el discernimiento de saber qué paciente... Tú sometes a un... Sí, yo aprendí hace un tiempo una imagen que me gusta mucho utilizarla, es decir, que el que tiene un martillo en la mano como única herramienta, le ve a todo el mundo cabeza de clavo. ¿Me explico? Entonces, la ventaja que tenemos es que tenemos muchas herramientas. Exacto. Tenemos el martillo, el destornillador, el alicate, la llave de Por gravedad. tanto, no todo el mundo tiene la cabeza de clavo. Exacto. Entonces, podemos identificar el que es un clavo, el que es un tornillo, el que es una tuerca. ¿Me explico? Para ponerlos en términos. Entonces, nosotros no tratamos a todo el mundo con Gamma Knife. Perfecto. Al paciente que puede ser beneficiado de un procedimiento abierto más que de Gamma Knife, le proponemos un procedimiento abierto. Entonces, ¿cuáles son las patologías que son susceptibles? Perdón, sí, antes de la patología, entonces, ese paciente, ¿ustedes lo evalúan como equipo? ¿No lo decide un solo médico, o sea, el neurocirujano solo, sino que hay un equipo que evalúa y decide, bueno, este es apto para someterse a este tratamiento? En la enorme mayoría de los casos, el neurocirujano en cuestión tiene la formación adecuada para eso, pero hay casos que se discuten y tenemos que discutirlo. Más complejos. Lo discutimos como equipo y contamos con una radiooncóloga en donde en los momentos en que estamos en indefinición sobre si lo hacemos radioterapia o si le hacemos radiocirugía, ahí participa la parte de la radiooncóloga que nos da la información de la parte de ella, que ella también hace radiocirugía y hace radioterapia. Bueno. Y tenemos también un médico, un físico médico, que es Erwin Specter, que es excelente, que nos ayuda en la parte, como yo le llamo, el pseudo alemán. Ya él está aplatanado. Aplatanado. Y también contamos con un neuroradiólogo, que es el profesor Peter Stueter, que nos asiste en la definición de las imágenes que no están muy claras. Entonces, ¿cuáles son las patologías? Hablamos ya de la metástasis, que queremos hacer que de un dominio público, que la primera opción de tratamiento para un paciente con metástasis cerebral debe ser la radiocirugía, no la radioterapia. Perfecto. Y que puede ser utilizada en múltiples ocasiones a diferencia de la radioterapia. Entonces, después de esta están las lesiones como los meningiomas, que son lesiones de las envolturas cerebrales, que la mayoría de las veces son lesiones quirúrgicas, pero hay restos de meningioma que están adyacente a lugares como el nervio óptico, que están cercanos a nervios craneales en la base del cráneo, que es mejor tratarlo con radiocirugía. O algunos que son muy difusos en la base craneal y que es mejor tratarlo con radiocirugía hipofraccionada. Entonces están también los adenomas de hipófisis, que pueden ser tratados quirúrgicamente por vía endonasal, endoscópica, como lo hace nuestro colega el doctor Giancarlo Hernández, que hace una gran cantidad de estos casos, y tratados entonces sus remanentes cercanos a la carótida, cercanos al nervio óptico con radiocirugía, o algunos muy pequeños que no hay necesidad de abordarlos quirúrgicamente, tratados primariamente con radiocirugía. Tenemos también lo que llaman el neurinoma del acústico, que su nombre real es el schwannoma del vestibular. Son tumores que ocurren en la fosa posterior, en la envoltura del nervio que nos permite oír y que nos da la sensación del equilibrio. ¿Por qué ocurren esos tumores ahí mismo, doctor? Si esos tumores son por proliferación de células de Schwann, por eso se llaman schwannomas, que son células que envuelven el nervio, la fibra nerviosa, y permiten la calidad de la transmisión del impulso. Entonces hay pacientes que tienen patologías como la neurofibromatosis, en donde es muy frecuente los tumores de estas envolturas y con mucha frecuencia vienen con neurinoma del acústico bilateral. Entonces nosotros podemos tratar el neurinoma del acústico con la radiocirugía y así preservar la audición que se pierde cuando nosotros abordamos quirúrgicamente al paciente para atacarlo. Pero todavía seguimos operando a pacientes que se nos presentan con grandes
neurinoma del acústico, que empujan el tallo encefálico, que producen hidrocefalia. Estos pacientes tenemos que reducirlo quirúrgicamente y la parte pegada al tallo, la parte cercana al nervio, la tratamos con radiocirugía. Perfecto. Y así preservamos la audición del paciente, preservamos el movimiento facial, porque con mucha frecuencia por la localización anatómica, el nervio facial, que es el séptimo nervio craneal, está del lado interno del nervio octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear o acústico, y cuando vamos a operar no nos damos cuenta porque el nervio facial está muy afinado y lo podemos lesionar y el paciente queda con una parálisis facial. Esto nunca va a ocurrir con radiocirugía, porque la radiocirugía no daña el nervio facial. ¿Me explico? Tenemos también los pacientes de malformaciones vasculares, como las malformaciones arteriovenosas, que antiguamente, yo recuerdo un evento de mi formación de neurocirujano. Yo hice neurocirugía en el hospital de la Universidad Federal de Sao Paulo, en Brasil, y tuve que hacer mi primer año de neurología clínica, y en el segundo año, cuando entro a neurocirugía, una de las primeras cirugías que me toca fue ayudar a mi profesor en una malformación arteriovenosa, que duró 16 horas. Wow. Y esa cirugía fue uno de mis estrenos neuroquirúrgicos. Llegué a mi casa con los pies hinchados. A mi profesor al día siguiente le dio un tromboembolismo pulmonar. Wow. Por el tiempo que duró parado de pie y además por su hábito de fumador tuvo esa complicación. Y esa paciente nunca se me va a olvidar. Esa cirugía desapareció. Ya no existen esas cirugías. O sea, esa cirugía desapareció. Es decir, esa ya cirugía se usa el Gamma Knife para esto. usa el Gamma Knife. Primero porque vino la embolización que hace el doctor Luis Suazo y otros colegas como el doctor Berra, el doctor Encarnación, el doctor Amaury García, que son excelentes cirujanos endovasculares. Pero ya la misma radiocirugía le está arrebatando los casos de embolización, porque la radiocirugía es mejor en muchas malformaciones arteriovenosas que no han sangrado y da mejor resultado si le hacemos de entrada que si se hace la embolización previa. Entonces, hay algunos casos que han sangrado, que tienen que ser embolizados para quitar la capacidad de sangrar de nuevo. Pero la radiocirugía puede controlar de entrada pacientes que se han diagnosticados sin sangrado previo o con un bajo chance de sangrar. ¿Las aneurismas, doctor? Los aneurismas no, los aneurismas deben de ser operados y sangrados, incidentales o de difícil acceso quirúrgico con embolización. Entonces, otras patologías que pueden ser tratadas son patologías funcionales del cerebro. Y esta es la parte que a mí más me apasiona, aunque yo hago todos los otros tratamientos. Porque esa es su especialidad. Porque es mi subespecialidad. Entonces, dentro de las patologías funcionales, que entra dentro del espectro de la neurocirugía funcional. La neurocirugía funcional consiste en tratar por métodos quirúrgicos alteraciones que no necesariamente son alteraciones de la estructura del cerebro, sino alteraciones de la función, de la forma en que funciona la estructura del cerebro. Dentro de esto entran patologías como el dolor, como las alteraciones del movimiento, las alteraciones del comportamiento y las alteraciones epilépticas del cerebro. Entonces, dentro del dolor tenemos la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es una de nuestras fuentes de indicación de Gamma Knife porque permite el tratamiento de una manera mínimamente invasiva. Yo hago cirugía de neuralgia del trigémino por todas las opciones que existen. Hacemos la descompresión neurovascular. Para recordar, la neuralgia del trigémino es el dolor que da de manera característica en forma de un choque eléctrico lancinante en uno de los ramos del nervio trigémino. El nervio trigémino es el nervio que recoge la sensibilidad de la cara. Entonces se divide en 3 ramos, un ramo frontal, un ramo maxilar y un ramo mandibular. Y tenemos un trigémino de un lado, un trigémino del otro lado. Entonces ese nervio trigémino tiene un ganglio de Gasser, que está en la base del cráneo, en la fosa media. Y ese ganglio se comunica con el tallo encefálico a través de la raíz principal del nervio trigémino. Él tiene la función primaria de recoger la sensibilidad del rostro. Es decir, cuando ustedes están maquillándola allí y que sienten que le tocan, linda, es porque tienen trigémino que le da la sensibilidad táctil. Cuando una muela le duele, es por la sensibilidad termoalgésica. Si te pica un mosquito, es porque el trigémino tiene esas fibras. Si te tocas,
si te haces inyección de Botox y sientes un bultito, es porque tienes sensibilidad profunda. Todo eso es transmitido por el nervio trigémino. Bien. Si tú sabes que estás moviendo tu rostro de alguna manera, es por la propiocepción. Todo eso es sensibilidad transmitida por el nervio trigémino. Pero las fibras que transmiten el dolor tienen características diferentes de las otras fibras. Son las fibras más finas, las que tienen menos cobertura de mielina y las más susceptibles de ser afectadas por cualquier cosa que la toque. Entonces hay pacientes que tienen una arteria o una estructura que puede ser tumoral o puede ser de tipo vascular o puede ser una malformación que afecte el origen del nervio trigémino, cuando está cercano ahí al tallo encefálico. En ese punto donde el nervio entra y se conecta, que se llama zona de entrada al nervio, la envoltura de mielina es más escasa, porque las células que envuelven la fibra dentro del sistema nervioso son de un tipo y fuera son de otro tipo. Entonces, esa transición es un alambre pelado, como yo le llamo. Y cuando entra en contacto algo con ese alambre pelado, genera un cortocircuito que da ese dolor intenso. Los pacientes con anorexia del trigémino, hay pacientes que se han suicidado, hay gente que va y se saca los dientes creyendo que es un dolor intenso. Es un dolor intenso. Entonces, es choque eléctrico, que episódico, las personas llegan que no pueden hablar, no pueden masticar, no le puede dar este aire acondicionado frío que hay aquí, no le puede dar echarse el agua, cepillarse los dientes. Grave. Entonces, nosotros podemos optar por múltiples opciones para dañar las fibras que transmiten el dolor o para descomprimirla. Se puede hacer la descompresión neurovascular para ir allá a descomprimirla, que es la única que nos da la posibilidad de una solución permanente. Doctor Vidó, nosotros no queremos interrumpir este banquete, porque yo estoy así, como absorta con estos contenidos tan ricos, pero tenemos que irnos a una pausa comercial. Venimos entonces en 2x3 en Salud con el último segmento con el doctor José Orlando Vidó Franco. Regresamos ahora. 2x3 en Salud. Seguimos conversando con el neurocirujano José Vidó Franco. Doctor, usted ha definido todas estas patologías en las que es posible aplicar el Gamma Knife. Quería yo preguntarle, ¿son frecuentes? Usted ahorita va a seguir con la idea que estaba desarrollándonos, pero ¿son frecuentes todas estas patologías en nuestra población dominicana? Y ya qué casuística tiene el Gamma Knife dominicano. Sí, los casos tratados ya sobrepasan los 800 pacientes. Que nos da una media de más de 100 pacientes tratados al año. Podrían ser más realmente, pero está más o menos dentro de lo que centros similares en la región hacen. Estamos un poquito por encima del promedio. Y son patologías frecuentes. En nuestro país hay de todas las patologías, hay pacientes de todos los tipos y realmente somos más de 10 millones de habitantes. Es decir, somos mucha gente acá y aparece de todo, Y con la proliferación de los medios diagnósticos, cada vez se hace diagnóstico más temprano. Hay un resonador, hay un tomógrafo en cualquier clínica y hay un resonador en cada provincia. Hasta PET ya. Exacto, tenemos PET, tenemos SPECT. Realmente el nivel de la medicina dominicana en cuanto a medios para hacer los diagnósticos y tratamientos está muy avanzado. Lo que hace falta en nuestro país es más el acceso, que también ha mejorado, pero hace falta mejorar más, el acceso de toda la población a los medios diagnósticos y de tratamiento. Completando la idea sobre la neuralgia del trigémino, tenemos todas las opciones de tratarla y como neurocirujano funcional yo puedo hacer cualquiera de ellas y me gustan todas. Y lo que tratamos es de poner en la mesa del paciente el menú de opciones. ¿Cómo hacemos la definición de a quién tratar con un método, quién tratar con otro método? Si el paciente es muy joven, poca morbilidad de otras enfermedades y puede soportar una anestesia general y tiene una evidente compresión neurovascular afectándole su nervio trigémino, le podemos dar la opción de una descompresión neurovascular, pero eso implica una anestesia general. Si el paciente tiene edad avanzada, muchas comorbilidades y tiene la imposibilidad de someterse a una anestesia general, lo mejor es la radiocirugía, porque es el único que tiene
la menor tasa de complicación. La única posibilidad de complicación de una radiocirugía por una neuralgia del trigémino es la posibilidad de una alteración de la sensibilidad, tipo disestesia o anestesia. Pero esto también se puede reducir dependiendo del blanco quirúrgico que utilicemos. Si alejamos del origen del nervio la radiación, entonces la posibilidad de disestesia es mínima. En el camino hay otras opciones como los procedimientos percutáneos que se pueden utilizar para pacientes que están afectados del dolor muy lancinante y no se pueden someter a la cirugía abierta y no tienen paciencia de someterse al Gamma Knife, porque el Gamma Knife no quita el dolor de manera inmediata, sino que hay una latencia de alrededor de un mes, mes y medio para que el dolor desaparezca. Pero es muy buena opción para pacientes que no tienen dolor con episodios muy intensos, pacientes de edad muy avanzada. Entonces, es una excelente herramienta dentro del armamento que tenemos para tratar estas condiciones. Y otras condiciones... Como la epilepsia, doctor. La epilepsia, como los movimientos anormales. Nosotros hacemos cirugía de epilepsia, tenemos más de 50 pacientes tratados con cirugía de epilepsia. ¿Qué tipo de...? Dentro de esos pacientes hay pacientes que hemos tratado con Gamma Knife. Entonces, la epilepsia normalmente se debe a una alteración en el ritmo eléctrico del cerebro, en la activación eléctrica del cerebro, en determinada área donde hay un foco irritativo. La mayoría de los pacientes que tienen epilepsia que no se controla con medicamentos son pacientes que tienen lesiones en el lóbulo temporal. Y estas lesiones en el lóbulo temporal, cuando se identifican, son de buen pronóstico para poder resolver quirúrgicamente. O tienen una lesión en alguna área del cerebro. Hay otros pacientes que no tienen una lesión definitiva, definida, y que tienen múltiples focos. Y también pueden ser beneficiados porque estos pacientes normalmente tienen propagación temprana de la actividad eléctrica que hace que todo el cerebro se reclute en la actividad normal. Los pacientes que hemos tratado con epilepsia en el centro son este tipo de pacientes en donde necesitamos interrumpir la comunicación de un lado a otro del cerebro. La podemos hacer esto quirúrgicamente con una cirugía abierta donde interrumpimos el cuerpo calloso, hacemos la llamada callosotomía, que es donde están las fibras que transmiten la función, la activación eléctrica de un lado a otro, pero también podemos hacerlo con Gamma Knife. El Gamma Knife nos permite, sin abrir el cráneo del paciente, hacer una callosotomía cerrada, sin el riesgo de la intervención quirúrgica. Y tenemos ya 2 pacientes en el país con callosotomías que han tenido una reducción sustancial de la frecuencia de sus crisis con este tipo de procedimientos. Pero hay pacientes que tienen lesiones como lesiones angiomas cavernosos que generan crisis epiléptica. Nosotros podemos tratarlo también con radiocirugía. Y hay un paciente ya tratado en el centro con epilepsia y radiocirugía. Doctor Ridó, yo creo que nosotros vamos a tener que invitarlo a otro programa, porque estamos hablando de la máquina que dirige nuestra existencia, que es el cerebro, y entonces no se puede abordar en una sola hora. Yo quisiera preguntarle finalmente dónde está el Centro Gamma Knife para que la gente sepa. Sí, el Centro Gamma Knife dominicano está dentro de las instalaciones de Sedimat. Es muy fácil llegar, cuando te va a Sedimat y se para enfrente a Sedimat, a la derecha está el parqueo, a la derecha del que está mirando, y usted simplemente, la emergencia y al lado un parqueo, circunda, le pasa por detrás a la emergencia y ahí está el Centro Gamma Knife dominicano. Si va por la parte de atrás, ve Savia Care, que es un centro de radioterapia, y detrás de Savia Care está el Centro Gamma Knife dominicano. Perfecto. Bueno, señores, agradecer de todo corazón al doctor José Orlando Vidó Franco, neurocirujano de Gamma Knife, y tiene su propia consulta también, por habernos dado estas lecciones tan importantes sobre cómo ha avanzado la medicina dominicana y específicamente en esta especialidad el privilegio de tener Gamma Knife en la República Dominicana. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a usted y gracias a su audiencia por la atención. Bueno, a nuestros amigos televidentes será hasta la próxima semana. Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presentó.